Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Nueva Realidad. Nuestro teléfono en cabina 441-0997. Para mensajes de texto al 30500, antepones W Radio, un espacio y tu mensaje. Y a través del Facebook también ya estoy aquí conectada para todos tus comentarios. Gracias a Verónica, gracias a Erika y gracias a Adrián que se están comunicando aquí a través del Facebook. Y bueno, el día 10 de abril vamos a dar inicio al nivel 2 de jóvenes. Si hay jóvenes que no lo han tomado el nivel 2 y que ya hayan hecho otros talleres nivel 1, pueden inscribirse. Aquí sí es importante que me marquen directamente a mí, porque tenemos un grupo hasta ahorita de 25 jóvenes. Obviamente es mucho más sano que ellos entren únicamente como jóvenes y no mezclarlos con gente adulta. O más grande, digo, bueno, finalmente hay muchos jóvenes que ya son adultos, pero a lo que me refiero es que hay gente ya con una historia mucho más, de más tiempo, con situaciones en que los jóvenes pues no están preparados para escuchar. Entonces este grupo únicamente lo haremos con jóvenes, así que si hay alguno que falte por ahí de hacer su nivel 2, se puede comunicar conmigo al 324-0779. Y el liderato, que es el tercer nivel, bueno, también ya estamos por ahí preparados para iniciarlo el día 13, que sé que también hay mucha gente que se quiere inscribir. Sí es importante que me marques también directamente a mí, porque es una temática diferente. Y bueno, ponernos de acuerdo. El día de mañana no vamos a tener martes de vida. Yo voy a tener una reunión precisamente con los jóvenes en otra ubicación que no es en el restaurante Mediterráneo, porque nos vamos a poner de acuerdo para que ellos inicien su nivel 2 el día 10. Pero, el miércoles sí estaremos ahí. No será martes de vida, será miércoles de vida. Ahí estaremos de 5 de la... No, no es cierto, perdón, de 6 de la tarde a 8 de la noche, ahí en el restaurante Mediterráneo. Entonces, bueno, se los anticipo para las personas que extrañaron nuestra reunión la semana pasada. Pues no se preocupen, esta semana la vamos a retomar. Y con muchísimas ganas, porque así regresa uno después de haber descansado unos cuantos días. Aunque yo me desespero, no estoy acostumbrada a descansar, Roberto. No te Ha de ser un hallas, no mal te mío, encuentras. ¿verdad? Sí. Dice mi mamá que ni de viejita me percibe en paz. Dije, no, pues sí, madre, ya ni modo de andarme moviendo y corriendo de un lado para otro, ya no voy a Sí, poder. no, cuidado con la hiperactividad. No, no te Sí, creas. sí. ¿Qué es esto, verdad? Sí, Oye, Roberto, bueno, aquí en el capítulo de tu libro, bueno, hablas de un acompañamiento que hubo con este atleta, pero bueno, finalmente aquí hablas de un caso en el que él tenía adicciones. claro. A mí me llama la atención cómo describes aquí que estuviste pegado a él Ujú, hacia las 24 horas del día. sí, Esto de alguna forma, pues, para que no cayera nuevamente en cuestiones de adicciones, de drogas o de claro, alcohol. claro. Sin embargo, bueno, en este caso fue un atleta, te consiguió tu apoyo y lo estuviste acompañando. Pero yo veo sumamente difícil que Claro. alguien pueda pasar tantas horas al lado de alguien para Ujú, evitar que vuelva a caer en este tipo de adicciones. sí. Qué otra opción o qué otra forma tú pudieras interpretar conveniente Sí. para este tipo de situaciones? Porque hay mucha gente, o sea, a mí me han hablado y me han dicho, es que mi hijo es adicto y quieren mandarlo al taller, y mi hijo es alcohólico y quieren mandarlo. Yo les hago hincapié, el taller no le va a curar la adicción. Claro. O sea, el taller, ¿a qué te va a ayudar? A que tome la decisión. Ujú, Pero aún así, bueno, son problemas muy fuertes, que a claro. veces la fuerza de voluntad no es suficiente. ¿Qué me dices en este sentido? Hay dos vertientes concretas que podríamos ahí platicar y recomendar, ¿no? A las personas que nos estén escuchando. Obviamente un programa de esta naturaleza no es muy común precisamente por la cantidad de tiempo que se le invierte, y en este caso, bueno, pues era lo que se requería para sacar adelante a la persona. Pero no todo el mundo nos podemos permitir ese tipo de nivel de atención, Así a veces por es. cuestiones económicas o por cuestiones de tiempo, cualquiera de las dos, ¿no? Ajá. ¿Qué opción sí tenemos? Lo que sí tenemos es una opción de trabajar todos como familia, hacer como un equipo en familia, para si alguno de los miembros trae un problema de adicción muy fuerte, entre todos ver la manera de apoyarlo en un proceso de acompañamiento que a lo mejor no va a tener el profesionalismo ni la profundidad que si estuvieras con un profesional se haría, pero sí va a tener el cuidado y la atención que a final de cuentas es muy valioso. O sea, es aprender a trabajar con los recursos que tengamos a la mano Ujú. y adaptarnos a lo que tengamos a la mano. Entonces, la persona obviamente ver la manera de que cada 15 días, cada 20 días la esté viendo un médico que sea especialista en este tipo de temas. Siempre hay que acompañarnos de una persona profesional. Por ejemplo, en este caso de lo que yo comento en el libro,
Era yo y tenía un equipo interdisciplinario atrás de mí que me estaba apoyando. Yo los dirigía, pero teníamos ahí al nutriólogo, teníamos al médico, se le hacían exámenes de laboratorio, toda una serie de cosas que era ya algo muy, muy profesional lo que estaba realizando. Acá en este caso sí hay que tener un enlace médico y si la persona trae una situación de drogadicción, sí hay que estar al pendiente de la persona. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? De repente cuando llegamos de trabajar, estar al pendiente, cómo se siente, que no se quede sola, porque una persona con problemas de drogas inmediatamente se aísla, siempre busca aislarse. ¿Para qué? Pues para estarse drogando, Claro. siendo sinceros. Entonces hay que estarla jalando, hay que estarla integrando, hay que estarla sacando a que esté en contacto con el entorno, con lo que está ocurriendo, porque siempre el aislarse va a dar pie para que su mente empiece a atacar, para que los recuerdos negativos empiecen a llegar o para que las ganas de drogarse entren y estando solo definitivamente cae en esa opción, cuando si estuviera acompañado definitivamente se tiene que restringir la persona. Entonces esa es una de las opciones que tenemos, sí, como familia de alguna manera ponernos de acuerdo y organizar el ver cómo vamos a apoyar a esta persona. Cuando esta persona salga adelante y alguno de nosotros llegue a tener un problema similar o un problema diferente, podemos contar con alguien causativo, que no es un espectador, con alguien que tiene un enfoque activo, proactivo en la familia y que ahora puede regresar un poco de lo que se hizo por él. Pero para eso necesitamos primero alivianarlo y ayudarlo para que salga de esa etapa difícil que está viviendo. Entonces esa es una opción, que armemos equipo como familia. Y la segunda opción, cuando uno se encuentra con una situación de esta naturaleza y que está uno solo o no tiene mucho apoyo, ahí es donde sí se pone muy a prueba este juego de a ver quién se da por vencido. Porque lo más fácil es tirarse ante la droga. Lo más fácil es dejarse vencer ante la droga. Lo más fácil es dejarse vencer ante una adicción. Y esta persona va a parar simplemente cuando su cuerpo ya no pueda más, cuando caiga en un hospital, cuando caiga por una sobredosis, y es cuando la persona muchas de las veces se detiene, pero ya es demasiado tarde, porque el daño que le hace a su cuerpo muchas ocasiones es irreversible. Aquí la persona es muy importante que si se encuentra sola encuentre motivos fuertes por los cuales ella deba de cambiar. Hay personas que se agarran de Dios, de sus creencias religiosas. Hay personas que se agarran de un hijo o de una hija para poderse agarrar de ahí y decir yo me tengo que rehabilitar. Cuando una persona no tiene un porqué y está sola, es bien difícil que salga adelante, Lizeth. Entonces, personas que tengan este tipo de situación, sí es bien importante que encuentren algo, un alguien, un algo que los motive y definitivamente siempre tener a la mano ahí atrás un coach, un terapeuta, alguien especialista para que les ayude a superar ese proceso. Y esas dos serían maneras un poquito más prácticas, más realistas, más acomodadas al día a día de lo que cualquier persona puede vivir, ¿no? Bueno, ahora estamos aquí tratando cuando existe un problema de adicciones o de algún vicio, como en el caso del alcohol. Claro. Pero hablemos de casos menos drásticos, claro. como son los problemas cotidianos de la vida. Sí. Tú ahorita mencionas algo que yo creo que a mí en lo personal pues es lo que me ha funcionado. O sea, que le encuentres una razón, el por qué salgas adelante, el de dónde saques esa fuerza, esa decisión y encontrar un buen motivo. Yo creo, aquí tú me dirás, porque tú eres el invitado, el especialista en el tema, yo creo que lo más sano es que esa fortaleza y ese amor por ti mismo y ese respeto por ti mismo pues salga de ti y no de una cuestión externa, ¿no? Como lo puede ser de un hijo, como lo puede ser de una pareja o de alguien, pues, por quien tú desees salir adelante. Porque finalmente, creo que todas esas personas externas pueden estar o no estar, o pueden darle un valor o no dárselo. Claro. Entonces, si tú te mueves por eso, en esa lucha de no darte por vencido, y no encuentras la respuesta que tú esperas en ese momento, podría llegar a ser contraproducente. Claro, claro, porque definitivamente si no tienes nada externo y tampoco estás valorándote tú como persona en lo interno, las cosas valiosas que tú tienes por vivir, porque es tan importante que tú estés bien, valorarte como persona, etcétera, pues estamos actuando mal. Sí, definitivamente hay que iniciar así como tú comentas, por lo interno y por motivos personales. Y esto no significa que sea uno egoísta, no tiene nada que ver con egoísmo, claro para nada. No. Al contrario, tiene que ver con autoestima y con amor propio. Entonces es muy válido. Sin embargo, por diferentes situaciones de vida que alguien pueda estar experimentando en ese momento, Liz, a veces sí tomamos el apoyo de alguien externo. Sí, me explico concretamente y voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay personas que están teniendo una situación muy adversa en su vida personal. Han cometido errores y han hecho cosas negativas, que son cosas que pasan y son reales, ¿sí? A lo mejor una persona que fue infiel con su pareja, hablando concretamente de un ejemplo. En ese momento está devastada y se siente de lo peor.
va a llegar un momento, una semana, 2 o 3 después, donde esa persona se va a perdonar, va a tener todo un proceso de cambio, donde va a empezarse a valorar nuevamente, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, en ese momento, a lo mejor no está todavía lista para verlo de esa manera. En ese momento no podemos dejar a la persona a la deriva. Entonces, es un truco entre comillas, porque no es lo más óptimo, pero sí lo utilizamos como un medio inmediato para lograr otro fin. El fin es que la persona esté mejor y encuentre motivos para salir adelante. Porque alguien que comete este tipo de errores de repente llegan a grados de quererse suicidar. Llegan a grados de no querer vivir. A mí me ha tocado atender gente así. Y es bien duro cuando tienes que encontrar tú como coach o como terapeuta algo en su entorno que lo jale hacia arriba cuando la persona su autoestima está hasta el suelo. Entonces, en ese tipo de casos encontramos cosas externas que sean un principio motivador para la persona, que lo hagan que dé los primeros pasos y de inmediato, ya que la autoestima está un poquito más arriba, entonces sí, volvemos a adoptar nuevamente los motivos personales, ¿no? Entonces, en el caso de las personas que nos están escuchando, cada quien va a tener su situación en particular. Hay personas que en este momento tienen muy alta su autoestima, tienen muy bien todas sus cosas, su autoimagen, y en ese sentido pueden muy fácil agarrarse ellos mismos como una manera, un ejemplo a seguir, como un motivo para estar bien por sí mismos, y de inmediato sus hijos y las personas que están a su alrededor pues van a seguir esa misma imagen, porque si yo tengo éxito, mis hijos también van a agarrarlo como ejemplo y les va a ir muy bien, ¿no? Un ejemplo muy concreto que podemos poner, hablamos de que el tema de las drogas es un tema ya muy extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema en el que todo el mundo está batallando ahorita, o gran parte de las personas, 8 de cada 10 están batallando, es el tema del peso, por ejemplo, la alimentación. O sea, eso es un tema muy práctico que podríamos platicar y que podríamos tomar, ¿no? Porque de repente nos damos por vencidos hasta con eso, Liz. Sí. O sea, no tenemos la fuerza de voluntad suficiente para adaptarnos a una rutina de ejercicios y una rutina de alimentación. Y es algo de lo más sencillo del mundo, porque la persona que no se está moviendo para ir a hacer ejercicio es uno, nadie te lo impide. La persona que está tomando los alimentos, esos que contienen muchas grasas y muchos azúcares, es uno, nadie lo está forzando hacia ti. Entonces, sí es bien importante que la persona ahí vea toda la cantidad de cosas que está omitiendo y que está dejando de hacer, y que acepte en primer lugar que se está dando por vencido ante las tentaciones, ante las distracciones, cosas que no la van a llevar a donde ella realmente quiere llegar, ¿no? Ahora, ahorita tú tocabas el tema de la autoestima y a mí me gustaría irme un poquito más para atrás. Sí. En cuanto a los hijos. En alguna ocasión, en uno de los temas, recuerdo que quedaba muy clara esta parte de que no enseñáramos al hijo a que si hacía algo bien iba a ser aceptado. Es decir, que él no sienta condicionado el amor de los padres hacia él a través de lo que hace. Sí. Bueno, ¿a qué voy un poquito con esto, Roberto? En que tú hablabas ahorita de alguien que tuvo un problema de infidelidad. Yo creo que el ser humano somos muchas cosas, sí. muchas cosas. Cuando alguien llega a valorar todo lo que es como ser humano, como hombre o como mujer, y llega a suceder cualquier tipo de error, tú pones este ejemplo, pero hay una serie enorme de errores. Claro. Podemos hablar de cuestiones económicas, podemos hablar de, hay quienes le han hecho mucho daño al papá, le han hecho mucho daño a la mamá, a los hijos, varias situaciones así. Sí. Y que hacen un todo ese error. Entonces, todos esos valores que lo hacen como ser humano se desaparecen en automático y ese error se convierte en todo lo que son, que creo yo que cuando esto es de esta forma es cuando llegan al punto del suicidio. Claro. Porque bueno, ahorita a mí me brinca mucho que haya tanto suicidio por problemas económicos. Claro. Cuando estamos hablando de una cuestión material, pero ¿qué representa realmente para alguien que se suicida por eso? El dinero. O la posición económica, o el haberse equivocado, o un negocio fallido. O sea, todo lo que hay detrás, por, creo yo, no haber tenido como que claro todo lo que vale como ser humano. Claro, ahí juega mucho el entorno de las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Ajá. Si hay personas que constantemente se encargan de hacerte sentir que eres una persona valiosa, se encargan de hacerte ver tus cualidades, etcétera, cuando tengas un revés, una cuestión muy adversa, por ejemplo, económicamente, va a ser un poquito más fácil de sortear esa etapa difícil de tu vida. Pero cuando no tienes nadie en tu entorno que sea capaz de validar, porque es todo un tema, el validar, el darle valor a las personas, el darles una palabra de aliento, que aunque no la debemos de esperar, sí es un hecho que es reconfortante cuando ocurre, y sí es un hecho que hay etapas en la vida donde la necesitamos. Entonces, cuando no tenemos personas así a nuestro alrededor, no todo el mundo tenemos la fortaleza para saber aguantar una adversidad que nos está ocurriendo, por ejemplo, económica. Decías tú, llama la atención tanto suicidio que hay en cuestión económica, y sí es cierto.
pero se ha convertido ya sobre todo para los hombres, no digo que para las mujeres no, pero sobre todo para los hombres que de repente se supone que deben de dirigir económicamente el destino de una familia, de repente es un fracaso tremendo. El hecho de que en un emprendimiento, en un negocio, quieran hacer algo y les salga adverso, les salga al revés, o de repente con las mejores intenciones del mundo empezar un negocio y hasta quedan a deber cuando no era su intención originalmente, y eso es devastador para cualquier persona de buen corazón, porque dice, bueno, es que yo no quería esto y ahora hasta le quedé mal a fulano, sutano y perengano, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de ese tipo de situaciones? Si es bien importante poco a poquito empezar a salir de esas situaciones, y mientras una persona esté tratando de salir adelante y esté dando la cara y esté viendo la manera de resolver esas situaciones, aunque sea poco a poco, es muy importante que la persona se recupere. Pero en ese ínter, en esa catarsis, en esa situación donde la persona está viendo esa situación adversa, sí es muy importante contar con personas que le recuerden esas cosas que tú estás comentando, los valores que tiene, las cosas correctas, los aciertos que ha tenido, porque el error se convierte en un todo, como lo decías muy acertadamente. Y la persona todo lo ve y lo filtra a través de esa lente. Es que la regué en esto, y de ahí no se desatora. Entonces, sí es muy importante que la persona tenga a su alrededor ese tipo de apoyo en esos momentos, ¿no? Porque si no, ahí se puede quedar. Oye, Roberto, pero irónicamente, una adversidad es la que te exige que saques, bueno, todo lo que eres para poder superarla. Claro. Y habrá mucha gente que nos está escuchando y dice, es que precisamente esa adversidad me tiene hasta lo más profundo del hoyo y me siento menos fuerte que nunca, más débil que nunca, el autoestima por los suelos, porque el problema se convirtió en su todo. Entonces, ¿cómo aconsejarías tú que alguien diera el primer paso para salir de una adversidad y no darse por vencido? Mira, ahí lo primero que debe de hacer la persona es reconocer, en primer lugar, cuáles son sus motivos, recordar los motivos, por qué hice lo que hice. Cuando de repente recordamos que los motivos eran de superación, de tener mejor a nuestra familia, de salir adelante, eso es algo que sí nos sirve un poco como para amortiguar el dolor que estamos experimentando y que estamos sintiendo. Entonces, concretamente y sí muy exactamente es, recuerda qué fue lo que te motivó a tratar de intentar hacer algo. ¿Qué te intentó tratar de tener, por ejemplo, mejor tu relación? ¿Qué te motivó para tratar de repente de acceder a una mejor escuela? Aunque de repente ya luego no pudiste, pero lo intentaste al menos. ¿Qué te motivó de repente a tratar de casarte y tener una pareja con la que a lo mejor ahorita estás teniendo muchos problemas, pero tu motivo no era tener problemas? Tu motivo era ser feliz a esa persona, que esa persona te hiciera feliz y que los dos contribuyeran para que tuvieran una vida mejor. Claro que ya a la hora de la práctica de repente las personas no son como nosotros lo esperábamos y ahí es donde vienen los reveses y las adversidades. Pero la intención de uno generalmente no es mala, ¿no? Dice por ahí una frase que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y sinceramente es cierto, porque muchos de los problemas y de las decadencias humanas están forjadas bajo intenciones que originalmente eran muy buenas. Entonces, el paso número uno, sí es muy importante que la persona recuerde cuáles fueron los motivos que le hicieron tratar de intentar eso, que en el último de los casos no le funcionó, no le salió bien. Ya que la persona tiene claro eso, que vaya viendo un plan, aunque sea lento, pero sí factible, aunque sea lento, pero factible, de cómo ir encarando las situaciones que tiene adversas. Si es una situación donde la persona, supongamos que se quedó sin su casa, o se quedó sin su negocio, o se le incendió su negocio, o algo por el estilo, una adversidad muy grande, tiene que ver muy claramente que ahí no se centra la felicidad. Es una etapa y es un aprendizaje y la persona, así como tuvo la capacidad para generar eso originalmente, lo puede volver a generar. Debe de entender que eso le ha pasado a muchísimas personas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Tomás Alva Edison, me llega rápidamente una anécdota, ¿no? De Tomás Alva Edison, que una ocasión su laboratorio, que era el laboratorio más grande del mundo en ese entonces, se le incendió. En ese entonces, pues en Estados Unidos todas las casas de madera y los laboratorios y todo el rollo. Y él ese mismo día todavía no acababa ni siquiera de apagar el incendio y él ya se estaba reuniendo con sus asistentes para planear el nuevo laboratorio que van a poner el día siguiente. O sea, eso es optimismo. Sí. Es una lección de optimismo fuertísima. Y es una persona que no tenía toda la lana del mundo, porque de repente invertía y le iba bien y le iba mal y de todo. No por ser Thomas Alva Edison era un multimillonario siempre, ¿no? Como cualquier empresario a veces le iba bien y a veces no le iba tan bien. Pero todavía no se apagaba el incendio, todavía no se retiraban los bomberos y él ya estaba planeando el nuevo laboratorio. Entonces, son anécdotas que de repente, si bien no nos resuelven el problema, sí nos ayudan a decir, bueno, si otra persona pudo, yo también tengo que poder, ¿no? Fíjate que acabas de comentar algo que para mí siempre ha sido clave. Yo siempre he pensado, y de hecho lo he aplicado, que en el momento que hay una adversidad,
la mente la tengo que ocupar en ser creativo en ese momento. Claro. No quedarme clavado en lo malo que está sucediendo, en lo que estoy perdiendo, en todo lo que implica esa adversidad, sino decir, a ver, ¿qué sigue? Entonces empiezo a ocupar mi mente en algo productivo, que yo creo que es una de las mejores herramientas mentales que te pueden sacar de una depresión, Sí. el que te estés ocupando de algo productivo, de algo que te haga sentir mejor, Claro. porque bueno, ¿cuánta gente no hay que se queda ahí sumido en el error, en lo que no le salió como quería? Fíjate que acabo de ver una película, yo creo que sí la conoces, la del Camino de un Guerrero, Sí, claro. y me encantó una frase, me fascinó una frase que decía que todos los seres humanos siempre están sufriendo porque no tienen lo que quieren. Uh-huh. Dice, y aún cuando llegan a tener lo que quieren, siguen sufriendo por el temor a perderlo. Claro. Entonces, ¿qué nos da gusto? Si no lo tienes, porque no lo tienes, y si lo tienes, porque te da miedo perderlo. Pero al final de cuentas hay una tendencia Uh-huh. a que estemos sufriendo o por no tener o porque se nos vaya, cuando creo yo que dejas de disfrutar lo que en el momento sí está ahí palpable y presente, y bueno, ya si se va o no se va, bueno, pues ya le llorarás la ausencia, ¿no? Pero Claro. sí el que aprendas a vivir, como lo hablan mucho ahí en esa película, Uh-huh. que por cierto se las recomiendo bastante, El Camino de un Guerrero, en el que decía otra de las frases, es que siempre está pasando algo, y siempre está pasando algo, y te distraes y no ves, y lo peor del caso es que a veces esa distracción es dañina. Claro, Y totalmente. destructiva, ¿no? Sí, ese es un tema súper interesante el que tocas y muy profundo. Y es muy padre cuando una persona llega a entenderlo, pero a vivirlo ese entendimiento. No nada más entenderlo teóricamente, sino a vivir ese entendimiento. ¿Qué es lo que debemos de vivir como entendimiento? Cada que yo estoy sufriendo, Liz, Uh-huh. es una señal de mi mente Sí. que me está diciendo que algo estoy interpretando mal. Ajá. Punto. Cada que yo estoy sufriendo es una señal de mi mente de que algo estoy interpretando mal. Y podemos poner infinidad de ejemplos. La persona que lo dejó su pareja y está sufriendo. Uh-huh. Tu mente te está avisando, estás muy apegado a las cosas. No tienes la capacidad de desapegarte, de soltarte, de dejar libres a las personas. Las personas no te pertenecen. Todo eso nos lo está comunicando nuestra mente, pero por falta de disciplina y por falta de querer ver las cosas tal y como son, nos aferramos a ese sentimiento negativo y a ese sufrimiento del cual sería opcional, ¿no? De repente un trabajo, un dinero, una posesión material, ya no la tenemos y estamos deprimidos. Las cosas van y vienen, no nos pertenecen todo el tiempo. Puede ser que de repente las tengas, de repente no. Estás sufriendo porque lo estás interpretando mal, estás muy apegado a las cosas. Y siempre nuestra mente nos está mandando ese mensaje, pero desafortunadamente se requiere una disciplina y se requiere mucho valor para verlo así. La mente y la vida está hecha de tal manera que muy fácilmente, con muy poco de por medio, disfrutáramos de muchísimas cosas, pero cuesta trabajo entenderlo. Sí, cuesta trabajo. Bueno, pues vamos a ir a corte, estás en Nueva Realidad. Marca 441-0997 nuestro teléfono en cabina. Para mensajes de texto al 30500, antepones W Radio un espacio y tu mensaje. No la vayas a cambiar, en unos segunditos regresamos contigo.